Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Humillaron a una mujer negra en un hotel y se quedaron paralizados al descubrir que era la dueña. El vestíbulo del Hotel Grand Meridien, con sus relucientes columnas de mármol y majestuosas lámparas de araña, irradiaba lujo y elegancia. Los huéspedes entraban y salían, y el personal se dedicaba a atenderlos con amables sonrisas, pero tras estas fachadas se escondía una mezcla de prejuicios y juicios precipitados. Esa mañana, Jasmine Reynolds, una mujer negra de unos 30 años, cruzó las puertas automáticas con una confianza serena. Sus tacones resonaron en el suelo pulido, y su elegante y sobrio vestido reflejó discretamente la luz de las lámparas de araña. Sus ojos marrones escrutaron cada detalle, no por curiosidad, sino para observar el comportamiento del personal. En cuanto se acercó a la recepción, el joven recepcionista levantó la vista de su ordenador y la evaluó con una sonrisa educada pero condescendiente. «Hola, señora, ¿puedo ayudarla?», dijo, con un deje de duda en la voz. Jasmine respondió cortésmente: «Vengo a atender un pequeño detalle administrativo del hotel». La recepcionista frunció el ceño, como si dudara de su legitimidad. Sí, necesito algunos documentos para verificar su identidad». Las palabras fueron mesuradas, pero el tono era claro, no era bienvenida. A medida que la espera se alargaba y la humillación silenciosa se instalaba, algunos clientes observaban incómodos. Jasmine mantuvo la calma, con cada sonrisa controlada y cada gesto calculado. Sabía exactamente lo que hacía. Entonces, en un momento de tenso silencio, dijo suavemente pero con firmeza: «Quizás quieras revisar tus registros internos. Soy el dueño de este hotel». El tiempo pareció detenerse. La recepcionista abrió los ojos de par en par, y el subdirector apareció detrás de él, con los labios entreabiertos, incrédulo. Todos se quedaron paralizados, absortos ante la verdad que no habían visto venir. Jasmine, sin embargo, permaneció allí, impasible, dejando que la conmoción y la vergüenza se extendieran por la sala. Lo que había comenzado como una humillación se convertiría en una lección inolvidable. El vestíbulo del hotel estaba repleto de gente, con huéspedes entrando y saliendo, algunos con trajes impecables, otros con elegantes vestidos. Jasmine Reynolds volvió a cruzar las puertas automáticas, esta vez con un pretexto cuidadosamente preparado. Quería observar al personal, comprobar su profesionalidad, y sobre todo, su reacción ante una mujer negra en un hotel de lujo. Sus tacones repiqueteaban suavemente sobre el suelo de mármol, atrayendo miradas curiosas y, a veces, de desaprobación. Llevaba un sencillo pero refinado vestido negro y un abrigo ligero sobre los hombros, símbolo de la sobria elegancia de quienes no tienen nada que demostrar, pero sí todo para inspirar. En cuanto llegó a la recepción, el joven recepcionista, Kyle Peterson, levantó la vista y esbozó una sonrisa breve, cortés, casi mecánica. Pero Jasmine percibió de inmediato el escepticismo bajo esa máscara, su mirada intentaba evaluarla, juzgar su lugar allí. «Hola, señora, ¿puedo ayudarla?», preguntó Kyle con voz ligeramente vacilante. Jasmine respondió con calma y cortesía: «Sí, me gustaría finalizar un pequeño trámite administrativo para una reserva». Kyle frunció el ceño ligeramente y tecleó nerviosamente. «Voy a necesitar algunos documentos para verificar tu identidad». Jasmine lo dejó hablar, sopesando cada palabra, anotando cada vacilación. Inmediatamente notó las miradas de los demás empleados alrededor del mostrador, sus susurros, como algunos clientes apartaban la mirada, incómodos pero incapaces de intervenir. Avanzó unos pasos, con la mirada recta y tranquila, y dijo simplemente: «Claro que entiendo tus precauciones. Tómate tu tiempo». Cada segundo de espera fue intencional. Quería que el personal se dejara llevar por sus prejuicios, que sintiera la ilusión de control que creían tener. Los minutos pasaban y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los clientes ya se percataban de la escena, algunos intercambiando miradas de preocupación. Entonces, con una calma impecable y una leve sonrisa que delataba su dominio de la situación, Jasmine hizo una pausa antes de pronunciar su frase clave. «Quizás quieras revisar tus registros internos. Soy el dueño de este hotel». La conmoción fue instantánea. Kyle retrocedió un poco, y el subdirector apareció tras él, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Toda la sala pareció contener la respiración.
Los susurros se apagaron, reemplazados por un silencio cargado de culpa y sorpresa. Yasmín permaneció allí, impasible, mientras el personal intentaba reaccionar ante esta verdad que jamás habían imaginado. Ese día, el poder y la dignidad se habían intercambiado, y ningún empleado olvidaría jamás esta lección silenciosa pero vívida. Tras la revelación de Yasmín, el vestíbulo del hotel se detuvo por unos segundos, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Kyle Peterson, el joven recepcionista, se pasó la mano por el pelo con nerviosismo, incapaz de sostener la mirada de Yasmín. El subgerente, Martín Caldwell, se acercó con cautela, con el rostro desencajado por la incredulidad. «Señora, no entiendo», balbució, su voz delataba una mezcla de vergüenza y pánico. Yasmín lo miró con calma, dejando un pesado silencio antes de responder. «Creo que tus archivos internos te iluminarán mejor que tus suposiciones». Cada palabra era precisa, cortés, pero afilada como una cuchilla invisible. Kyle, aturdido por la confusión, buscó algo que decir, pero no hubo discusión. Los demás empleados en recepción bajaron la mirada, sintiendo que la situación estaba completamente fuera de control. A pesar de la evidente vergüenza, Martín intentó controlar la situación. «Señora Reynolds, si pudiera esperar un momento. Revisaré su información enseguida». Yasmín asintió con cortesía. Sabía que la verdadera humillación no residía en sus palabras, sino en el silencio y la incertidumbre que causaba. Se tomó un momento para observar el vestíbulo, los clientes la observaban con curiosidad, algunos intercambiando susurros de preocupación. El ambiente, antes impregnado de lujo y cortesía, ahora era tenso, cargado de inquietud y culpa. Kyle, visiblemente nervioso, finalmente se atrevió a hacer un comentario incómodo. ¿Estás seguro de qué? Yasmín levantó la mano suavemente, interrumpiendo su intento de justificación. «Por supuesto. Y te aconsejo que trates a todos aquí con el respeto que merecen, independientemente de su apariencia». El subgerente se volvió hacia el escritorio que tenía detrás para buscar documentos, pero cada segundo que pasaba rebuscando entre sus archivos solo aumentaba la inquietud. Los murmullos de los clientes se habían calmado, reemplazados por miradas fijas en Yasmín, intrigadas y admiradas. En ese preciso instante, Yasmín sintió la sutil satisfacción de ver cómo sus principios, paciencia y dignidad triunfaban silenciosamente sobre el desprecio y la condescendencia. El personal creía tener el poder, pero acababan de darse cuenta de que nunca había estado en sus manos. El ambiente en el vestíbulo se había vuelto electrizante. Los huéspedes, que antes observaban en silencio, comenzaron a susurrar entre sí, con voces cargadas de sorpresa y desaprobación. Algunos fulminaron con la mirada al personal, visiblemente conmocionados por la situación. Yasmín, de pie con elegancia en el mostrador de recepción, absorbía cada susurro y mirada, aprovechando el silencio cargado para reforzar el impacto de su presencia. Kyle Peterson, el joven recepcionista, se sentía abrumado por las miradas. Todos los clientes presentes parecían juzgar su comportamiento, y la condescendencia que había mostrado unos minutos antes le estaba saliendo como un boomerang. Bajó la mirada, incómodo, sintiendo que su credibilidad se desmoronaba bajo el escrutinio de Yasmín y los clientes. Martín Caldwell, el subdirector, revisó nerviosamente los archivos, buscando frenéticamente un documento que confirmara la identidad de Yasmín. Pero cuanto más buscaba, más crecía su inquietud. Sabía que se acercaba la hora de la verdad y que todo el personal tendría que afrontar su propio error. Una elegante clienta, una mujer de negocios de unos 50 años, le susurró a su acompañante. ¿Cómo pudieron comportarse así con ella, sin saber quién era? Yasmín escuchó estas palabras y sonrió levemente. Cada murmullo de apoyo, cada mirada comprensiva de los clientes era una pequeña victoria, una silenciosa validación de su dignidad y autoridad. Kyle intentó hablar de nuevo, con voz temblorosa. Señora, ¿podría usted? Yasmín levantó la mano, educada pero firme, interrumpiendo su intento de justificación. No hace falta hablar. Tus acciones ya hablan por ti. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Los murmullos se convirtieron en susurros más audibles, algunos clientes intercambiaban miradas cómplices con Yasmín, admirando su maestría. Los empleados sentían el peso del juicio colectivo sobre ellos, y cada segundo aumentaba su vergüenza.
En ese momento, Yasmín se dio cuenta de que la verdadera humillación no era la que ella había experimentado inicialmente, sino la que el personal estaba experimentando ahora, ser confrontados públicamente con sus prejuicios y falta de profesionalismo. Estaban aprendiendo la lección sin que ella tuviera que decir una palabra más. El silencio del vestíbulo se rompió pronto con pasos rápidos que resonaban en el suelo de mármol. Martín Calvel, subdirector, levantó la vista y vio a Víctor Langston, el gerente del hotel, caminando hacia ellos con una mirada a la vez severa y curiosa. El inusual alboroto en recepción lo había alertado y quería comprender el origen del alboroto. Víctor fijó su mirada penetrante en Jazmín, luego en el bastón, y preguntó en tono autoritario. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están todos congelados? Kyle, incapaz de sostener la mirada del director, tartamudeó. Señora Reynolds, bueno, nosotros, solo estábamos intentando. Jazmín lo interrumpió suavemente pero con firmeza. Señor Langston, vine para una formalidad administrativa y su personal me trató injustamente. Víctor frunció el ceño y centró su atención en los empleados, buscando explicaciones. Los murmullos se reanudaron en el vestíbulo, y los clientes, intrigados, escrutaban la escena con creciente intensidad. Martín Calvel, rojo de vergüenza, se acercó al gerente y susurró. Ella es, la dueña del hotel. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Víctor retrocedió un poco, con los ojos abiertos, incapaz de ocultar su sorpresa. El personal, paralizado por el miedo y la culpa, finalmente comprendió la magnitud de su error. Jazmín, todavía tranquila, añadió con una sonrisa ligera pero decidida. Me parece que sus empleados han confundido las apariencias con la realidad. Le dejo a usted juzgar su profesionalidad. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Cada cliente, cada empleado, cada susurro, intensificaba la tensión. Víctor, recuperando poco a poco la compostura, miró a Yasmín con una mezcla de respeto y sorpresa. Sabía que este momento marcaría un antes y un después para el personal y el futuro del hotel. En ese momento, Yasmín comprendió que la situación había llegado a su punto álgido. No necesitaba alzar la voz ni gritar, la dignidad y la calma bastaron para revertir el poder. La humillación inicial que había sufrido ahora se volvía contra quienes la habían subestimado, y con cada segundo que pasaba, su victoria silenciosa se reforzaba. El vestíbulo del hotel se llenó de una tensión palpable. Los huéspedes se agolparon para observar, algunos curiosos, otros visiblemente sorprendidos por el comportamiento del personal. Yasmín se mantuvo erguida, con la mirada serena, cada gesto calculado para afirmar su presencia sin mediar palabra. Kyle, todavía aturdido por la confusión, dio un paso al frente, dudando en hablar. Pero antes de que pudiera tartamudear, Yasmín habló con una calma casi solemne. Quizás podrías revisar tus registros. Creo que te ayudaría a entender mi situación. Hizo un gesto leve hacia la oficina del subdirector. Martín Calvel, avergonzado, sintió el peso de las miradas sobre él. Con manos temblorosas, comenzó a rebuscar entre los archivos, buscando el documento que confirmara la verdad que Yasmín había dejado escapar. Yasmín observaba cada movimiento, cada señal de pánico y confusión. Sabía que cada segundo de silencio amplificaba el impacto de su revelación. Los clientes, silenciosos pero atentos, observaban con una mezcla de incredulidad y admiración. Se oían algunos murmullos, palabras de apoyo que reforzaban la imponente presencia de Yasmín en el vestíbulo. Kyle finalmente se atrevió a preguntar con voz vacilante. «Señora, ¿está usted?» Yasmín lo interrumpió con suavidad pero con firmeza. «Sí, efectivamente soy yo a quien crees que recién ahora estás descubriendo». Martín, el subdirector, finalmente levantó la vista de un expediente oficial, y con las manos ligeramente temblorosas, anunció. Así es, así es. Señora Reynolds, usted es la dueña del hotel. La conmoción se extendió como una onda expansiva. Kyle retrocedió, incapaz de sostener la mirada de Yasmín, mientras otros empleados se quedaron paralizados por la sorpresa y la vergüenza. Todo el vestíbulo pareció contener la respiración, y los murmullos de los clientes se transformaron en miradas de admiración y complicidad. Yasmín sonrió levemente, una sonrisa que no contenía rastro de arrogancia ni venganza, sino que solo restauraba la dignidad y transmitía una lección sutil.
había transformado la humillación inicial en un momento de poderosa revelación, dejando al personal a cargo de su propio error y a los clientes como testigos de su magnanimidad. El vestíbulo del hotel se sumió en un silencio casi religioso. Los murmullos de los huéspedes se habían apagado, reemplazados por miradas, algunas incrédulas, otras llenas de culpa. Todos los empleados parecían paralizados, incapaces de comprender cómo habían podido subestimar a Jasmine Reynolds. Kyle Peterson, el joven recepcionista, sintió que le flaqueaban las piernas. Tenía la cara roja y las manos temblaban ligeramente. Minutos antes, había creído tener la situación bajo control, juzgando la legitimidad de Jasmine únicamente por su apariencia. Ahora, se daba cuenta con horror de lo profundamente equivocado que estaba. Martín Calvel, el subgerente, intentó recomponerse, pero sus ojos delataban vergüenza y estrés. Había revisado los archivos, confirmado la identidad de Jasmine, y aún así le costaba creer que durante todo este tiempo hubieran tratado al dueño de su hotel como a un simple huésped al que controlar. Jasmine, en cambio, se mantuvo erguida y elegante, con cada gesto medido. Su mirada recorrió el salón, captando cada reacción, cada señal de incomodidad, pero sin perder la compostura. Sabía que el verdadero poder residía en el silencio y el control. Victor Langston, el director, se acercó lentamente a ella, con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. «Señora Reynolds». «¿Yo? Nunca imaginé». Su voz se apagó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Jasmine le sonrió suavemente, con esa seguridad que imponía respeto. «Nunca es demasiado tarde para admitir nuestros errores y tratar a todos con dignidad». Los clientes presentes, presenciando toda la escena, intercambiaron miradas de admiración. Algunos murmuraron elogios en voz baja, admirando la calma y el aplomo de Jasmine ante una situación que podría haberse agravado. El personal estaba en completo shock. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían juzgado y subestimado erróneamente a una mujer que, en realidad, tenía el poder absoluto sobre ellos. La humillación inicial de Jasmine se había transformado en una lección silenciosa pero vívida. En este suntuoso salón, bajo los brillantes candelabros y la mirada de los clientes, el personal comprendió finalmente que el respeto no se determina por la apariencia o el estatus percibido, sino por la dignidad y la consideración que cada persona merece. El vestíbulo estaba en silencio, lleno de una tensión casi palpable. Jasmine Reynolds seguía erguida, con la mirada fija en el personal del hotel. Cada empleado sentía ahora el peso de su propio error, y la inquietud era casi sofocante. Kyle Peterson, incapaz de sostener la mirada de Jasmine, bajó la mirada y susurró. Lo sentimos. Pero Jasmine no solo quería una disculpa. Quería que todos comprendieran plenamente el alcance de su comportamiento. Caminó lentamente hacia la recepción, con paso mesurado, imponiendo una presencia tranquila pero autoritaria. Que quede claro, dijo con voz suave pero firme. Hoy juzgaste a una persona solo por su apariencia y antecedentes. Olvidaste el respeto más básico que debemos a los demás. Martín Calvel, el subdirector, intentó interrumpir, pero Jasmine levantó la mano, indicando que quería terminar. Su disculpa es un primer paso, pero no borra la humillación que sufrí ni la falta de profesionalismo que demostró. Victor Langston, el director principal, se acercó a su vez, consciente ahora de la magnitud de la situación. Señora Reynolds, lo entendemos, y lo solucionaremos de inmediato. Jasmine asintió, pero su expresión permaneció seria. No me corresponde a mí decidir cómo cambias. Es tu responsabilidad mostrar respeto a todos los que entren por estas puertas de ahora en adelante, sin importar quiénes sean. Los clientes, que habían presenciado toda la escena, ahora observaban con asombro. Algunos sonreían discretamente, impresionados por el aplomo y la dignidad de Jasmine. El personal, mientras tanto, se quedó paralizado, al comprender que esta confrontación no era un ataque personal, sino una lección moral, una lección de respeto y dignidad humana. Jasmine dio un último paso atrás, su imponente y elegante presencia llenó el salón. Recuerden esto, concluyó, el verdadero poder no está en juzgar ni avergonzar, sino en tratar a todos con la dignidad que merecen. En ese preciso momento, en la sala ya no resonaban los sonidos del lujo, de los pasos o de los susurros, resonaba el silencio respetuoso de una lección profundamente aprendida. El vestíbulo del hotel se sumió en una calma solemne. Los empleados, aún paralizados por la confrontación,
comenzaban a comprender la magnitud de su error. Bajaron la mirada, algunos intercambiando silenciosas muestras de vergüenza y culpa. Kyle Peterson, el joven recepcionista, finalmente se armó de valor. Su voz era débil, temblorosa, pero sincera. Señora Reynolds. Lamento profundamente mi comportamiento. Juzgué sin saber y ahora comprendo mi falta de respeto. Yasmín asintió, reconociendo el coraje que requirió admitir sus errores. Gracias, Kyle. Admitir tus errores es el primer paso hacia el cambio. Martín Calvel, subdirector, intervino. Yo también me disculpo. Fuimos poco profesionales y nos dejamos llevar por nuestros prejuicios. Víctor Langston, el director, miró a Yasmín con una mezcla de respeto y realismo. Señora Reynolds, nos ha dado una lección que jamás olvidaremos. Vamos a revisar nuestros procedimientos y capacitar a nuestro personal para que esto no vuelva a suceder. Yasmín sonrió levemente, una sonrisa que no era ni arrogante ni vengativa, sino llena de dignidad. Lo importante no es demostrar quién tiene el poder, sino demostrar que el respeto siempre debe prevalecer. Los clientes en el vestíbulo, que habían presenciado toda la escena, comenzaron a aplaudir en silencio, algunos incluso sonriendo con admiración. La humillación inicial que había sufrido se había vuelto contra quienes la habían irrespetado, y ahora todos parecían comprender el valor de la dignidad y el profesionalismo. El personal, visiblemente conmovido, se irguió, más consciente de sus responsabilidades. La lección de Yasmín Reynolds fue clara: el poder de la humillación solo dura mientras uno decide ejercerlo, pero el poder de la dignidad y el respeto es eterno. El salón, suntuoso y majestuoso, ya no era solo un lugar de lujo, sino el escenario de una lección de vida que nadie olvidaría. El vestíbulo del hotel había recuperado la calma, pero ya no era el mismo. Los candelabros brillaban y las columnas de mármol reflejaban una atmósfera cargada de respeto y humildad. Yasmín Reynolds estaba en el centro, recorriendo con la mirada al personal y a los huéspedes que habían presenciado la escena. Ella respiró profundamente y habló con autoridad tranquila pero amable. Hoy vieron lo que sucede cuando juzgas a alguien sin conocerlo. El verdadero valor de una persona no reside en su apariencia, origen ni estatus social. Se mide a través del respeto, la dignidad y la integridad. Kyle, todavía temblando, asintió con una mezcla de vergüenza y admiración. Nos entendemos, señora. Tiene razón, fallamos en nuestro deber. Martín Calvel añadió con sinceridad: necesitamos repensar cómo tratamos a todos los clientes. No se trata solo de profesionalismo, sino de respeto humano. Yasmín sonrió suavemente. Exactamente. Y recuerda, no es el puesto que ocupamos ni el poder que ejercemos lo que define nuestra grandeza, sino cómo tratamos a los demás. Los clientes que presenciaron la escena comenzaron a aplaudir, algunos en voz baja, otros más abiertamente, admirando la fuerza y el autocontrol de Yasmín. No buscaba reconocimiento, pero la lección que había impartido resonó en cada rincón del vestíbulo. Víctor Langston, el director, habló con gravedad. Señora Reynolds, acaba de darnos una lección de vida que jamás olvidaremos. Nos aseguraremos de que todos los empleados comprendan y asimilen este mensaje. Yasmín asintió, satisfecha pero tranquila. Muy bien. Ahora, asegúrate de que tus acciones reflejen lo que acabas de aprender. El respeto no es una palabra que se diga, sino un comportamiento que se modela. El personal se irguió, consciente de que ese día había marcado un punto de inflexión en su percepción y trato hacia los demás. La humillación inicial se había transformado en una oportunidad de aprendizaje y transformación, y Yasmín, con su calma y dignidad, había logrado lo que pocos pueden: enseñar una lección duradera con la fuerza de su presencia e integridad. El vestíbulo del Hotel Grand Meridien había recuperado su ritmo habitual, pero ya no era el mismo. Las lámparas de araña brillaban con fuerza, las columnas de mármol reflejaban una atmósfera cargada de respeto y consciencia. Todos los empleados aún sentían el peso de la lección que Yasmín Reynolds acababa de impartirles. Yasmín caminó lentamente hacia la salida, con su abrigo ligero ondeando tras ella. Los clientes, presenciando la escena, la miraron con admiración, algunos susurrando entre sí. ¡Qué mujer tan impresionante! Lo manejó con tanta calma y dignidad. Kyle Peterson, el joven recepcionista, se irguió por primera vez en todo el día. Su rostro reflejaba vergüenza y gratitud.
Se dio cuenta de que su percepción del poder y el respeto había cambiado para siempre. Martín Calvel y Víctor Langston intercambiaron una mirada silenciosa, conscientes de que este momento marcaba un antes y un después en la cultura de su establecimiento. Yasmín se detuvo un momento en la puerta del salón, y sin darse la vuelta, dijo en voz baja: «Nunca olvides que el respeto se gana, pero también se da a todos, sin distinción». Entonces cruzó las puertas automáticas, dejando atrás a un personal atónito, a unos huéspedes impresionados y una lección que resonaría en los pasillos del hotel durante mucho tiempo. La humillación que había sufrido ese mismo día se había transformado en una deslumbrante exhibición de poder y dignidad silenciosos. Desde ese día, el Grand Meridien dejó de ser solo un hotel de lujo para convertirse en un lugar donde el respeto y la dignidad eran la base de cada interacción, y donde el recuerdo de Yasmín Reynolds nos recordaba a todos que el verdadero poder reside en cómo tratamos a los demás. Y en el silencio del vestíbulo, entre los brillantes candelabros y las majestuosas columnas, el mensaje era claro: la dignidad siempre triunfa, incluso frente al desprecio y la condescendencia.